Aquí el Jim. No, aquí está. May Ruth. Ruth. Al final de... ¿De dónde viene? Hay quienes opinan de que... ¿Cómo se llamaba Ruth antes de la conversión y después de la conversión? Aparentemente es el mismo nombre. Generalmente un converso se cambia el nombre. No siempre, pero generalmente. Apellido no es nada. Aprendemos de Abraham eso. Entonces hay quienes opinan de que como generalmente el Ger se cambia su nombre, Ruth no lo cambió. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Qué? Entonces dice la Gemara Rabbi Yohanan, Shezachta be'atzah mimena David. Nosotros sabemos de que David Amelech es descendiente de Ruth. ¿Y cuál fue la especialidad de David Amelech? David Amelech tuvo muchas cosas especiales. Fue rey, fue luchador, fue general, pero también fue poeta y hombre de tefilá. Teilim, tenemos de él. Alabó a Hashem. Entonces la palabra Ruth tiene que ver con la palabra Revaya, ¿sí? Que significa satisfacerse, satisfacción. Entonces, Ruth viene de la palabra Revaya, que significa que de ella salió David, que satisfizo a Kadosh Baruj Hu con cánticos y alabanzas. La palabra Ruth viene de Revaya, de satisfacción, de satisfacer a Kadosh Baruj Hu por medio de cánticos y alabanzas. Por eso se llamó Ruth. ¿Cómo se escribe Revaya? Reish Vav Yud Hei. Dice y sación, sacer. Sacer, sí. Satisfacer, sacer. Mejor. Sí, es lo mismo. Mejor. Top. Entonces aquí la Gemara hizo una drashá de varios nombres. Y ahora pregunta la Gemara, Menalan de Shema Garim. ¿De dónde sabemos que los nombres de una persona tienen influencia en los hechos futuros que le van a suceder? Fíjense qué importante es darle un nombre a una persona. ¿Sí? Cuando los padres le ponen al bebé en el Brit Milá su nombre, tienen que ser medio profetas. Eso es como en Jacob, ¿no? O a la niña cuando sube a la Torá el papá y le pone el nombre. Entonces, ¿qué dijo? Eso lo aprendemos de Jacob Avino, ¿no? ¿Qué? Cuando puso los nombres a sus hijos, o la mujer, que luego tuvo repercusión a la forma de vivir nosotros. Nosotros somos judíos por Yehudá, por ejemplo. Mejor. Entonces, Rabbi Eliezer dice así, Amar Rabbi Eliezer, ¿de dónde sabemos la influencia de los nombres? De Amar Kra, dice el pasuk en Teilim 46, 9. Lehu Chazum Mifalot Hashem. Vayan a ver Mifalot Hashem, los actos de Hashem. Asher Sam Shamot Baaretz, que pone desolación en la tierra. ¿Qué? Vayan a Irán. ¿Qué hay ahí en Irán?
¿Ah? muertos. ¿Cuánto tiempo no llueve ahí? No sé, 20 años, ¿más? ¿Cuánto tiempo? No sé. Hay un río, ríos se secaron ahí, no sé qué pasó. Ceder, top, No tienen agua tampoco. Se irá y no volverá. agua, electricidad. Entonces dice el pasuk, vayan, dice David Amelech, vayan a observar los actos de Hashem, las peulot de Hashem, que puso desolación en la tierra. La palabra shamot, ¿a qué suena? Shemot. Plaga. Shamot, Shemot, nombres. Entonces dice la Gemara, Antikrei Shamot, no leas el pasuk con la puntuación del patach Shamot, que significa desolación, la Shemot. Si no, lee la palabra como si estaría escrito la palabra Shemot, con la puntuación del Seiré. De acuerdo a esto, el pasuk se lee de la siguiente manera. Lehu Hazum Ifalot Hashem. Vean y observen los actos de Hashem que puso nombres en la tierra. Entonces, el nombre que tú pongas en la tierra, de eso se van a ver los actos de Akadosh Baruj Hu. ¿Qué es lo que va a suceder? No. Perfecto. Pero Ruth sí que era un nombre moabita, ¿no? No, pero vemos que tiene su raíz también en el hebreo. En hebreo. ¿Qué? ¿Qué? En un yudí no hace falta cambiar el nombre, o se puede también cambiar el nombre. ¿Ah? Los padres pusieron un nombre y uno después se determina la edad Najón se dio cuenta que le pusieron un nombre problemático. problemático y recurre a sus familiares. Hay eso, hay eso. Se puede cambiar, ¿verdad? Sí. Cuando están enfermos también, ¿no? Sí, sí. Algunos no están Cuando uno está enfermo, realmente no se cambia, se agrega. Luego le ponen Jaim, o Rafael, de Refuá, o otros nombres que tienen que ver con eso, pero Se agrega. a veces hay problemas, hay nombres, Problemático. hay rabanim que son muy especialistas en tema de nombres. A veces hay nombres que son ulay de varones y se los ponen a mujeres, los bebés, yo qué sé. Hay nombres que son imparciales, o sea que se pueden poner para hombre y mujer. Sí, por ejemplo, hay un nombre Simcha, alegría. Alegría. Simcha. Hombre y mujer. Entonces, ¿eso es para quién? ¿Para hombre o para mujer? Para los dos. Para los dos. Yo conozco una amiga que se llama Sinja, yo y una amiga de mi esposa se llama así. Y cuando están los dos juntos, es como... ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Neutro. ¿Simcha femenina o simcha masculina? ¿Qué dice? En hebreo es. Sinja y Simja, ¿no? No, pero hay diferencia. Un minuto. Sinja y Simja. No, es la forma de pronunciación lo que realmente hace la variación. A veces. De hombre y mujer. En mi familia sí era costumbre sefaradí de, como por ejemplo, tener el nombre del abuelo. Mi abuelo se llamaba León. Yo cuando tengo que cambiarme el nombre, lo puedo mantener. No, a mí lo que más me gusta Porque es... es Yehudi, tipo no. No, nombre de UDC. Lo que pasa es que esa costumbre de poner los nombres de los abuelos. Eso depende de la. Entonces, con call, que sepan, hay una diferencia de Ashkenazim y Sefaradim con el nombre. Los Sefaradim acostumbran Abuelo. que generalmente al primer varón lo llaman con el nombre del abuelo. Siempre y cuando esté fallecido. ¿Sí? No Sefaradim en vida le ponen el nombre. También. Los que no ponen el nombre del abuelo al nieto cuando nace, ¿sí? El nombre del abuelo es cuando es Ashkenazí. ¿Sí? Por eso, por ejemplo, mi padre casi no tiene nietos con su nombre, porque todos los nietos nacieron cuando él estaba en vida. Pero los sefaradim, no, hoy va voy si no le pones el nombre del abuelo en vida. ¿Sí? Te excomulga. No Te puede excomulga. santar. ¿Eh? No puede santar. Pero bueno, ya le pone al bisnieto. ¿Eh? Le pone al bisnieto. Sí, pero que viva, cuando se vive el bisnieto ya es más difícil. No, Si esto no se tiene sabe. una vida más larga, los así que pasa no. No, es que también hay otro problema, porque si nosotros... No, pues ¿saben por qué es? Les voy a explicar, es un tema alágico. ¿Sí? Bon aquí que Le restas. está el papá
y en el mismo momento en la casa está el abuelo y el nieto. Y él llama al nieto por su nombre, parecería que estaría llamando al padre por su nombre y está prohibido llamar al padre por su nombre. Sí, pero si ahora, por ejemplo, hay... Por eso los ashkenazim no acostumbraron a... Pero yo, por ejemplo, si el nombre del abuelo, entonces decimos Simón ben Jacob. Entonces ya el abuelo no es Simón ben Jacob. pero eso es en la Torah. Usted está en la casa ahora. Usted está en la casa y tiene a su hijo Shlomo y a su papá Shlomo. Y en un momento usted quiere llamar a su hijo para que lo venga a ayudar. Ven Shlomo. Y el papá está ahí, entonces parecería que está llamando a su papá. Y según la laja está prohibido llamar al padre por su nombre. La diferencia de las que nací al sefaradí es que las que nací del Seide. Está bien. Seide es abuelo. Hay una cosa que me explicó un familiar. Decía que también cuando nace un niño, aunque aparentemente uno ya tiene fijado un nombre posible para darle al niño, si hay una circunstancia crucial en el momento del nacimiento, es preferible cambiar un nombre que le ayude al niño. Por ejemplo, le doy el ejemplo clave mío. Cuando iba a nacer mi última hija, yo tenía elegido un nombre específico. Ya después de tanto investigar, ver, porque yo soy una persona que analizo por cuestión familiar, le tenía puesto ya el nombre. Pero la bebé en el hospital al nacer la infectaron con una bacteria y la bebé estaba entre vida y la muerte. Entonces, en ese momento hablé con un rabino y me dijo, ponle un nombre que le signifique luz. Y dije, ok, vamos a ponerle Orly. Entonces, en ese momento, el primer nombre que era de ella fue cambiado y se le puso Orly. Ya. ¿Está bien? Es una cuestión que... Mira, a veces lo que dijiste vos del nombre que le ponen... Mira, si una persona tiene un nombre normal y le ponen el nombre del abuelo o de la abuela, ¿sabes? Pero a veces hay personas que vienen, o sea, que no tienen nombres hebreos, que tienen nombres o de Ashkenazim, yo que sé, de Polonia o de Alemania, mi hija mayor. y de los árabes, de que vienen de, yo que sé, de sur, de Siria o de Líbano, y tienen nombres KL que si van a la escuela y escuchan qué nombre tienen, todas las niñas se le empiezan a burlar en la cara. Digo, ¿qué nombre tiene? Se le ven en la cara, ¿qué nombre? ¿Sí? Entonces, hay que ver. O sea, a mi hija mayor en Ecuador nadie le llamaba por el segundo nombre, porque todo el mundo, ¿qué? ¿Cómo se pronuncia eso? Entonces todo el mundo... Entonces el tema... Hay libros que fueron escritos con el tema de los nombres, cómo poner nombres, qué nombres poner. Pero hay nombres no judíos que equivalen a nombres judíos. Sí, o sea, lo quiere en la palabra Mauricio, por ejemplo, en castellano y en hebreo tiene otro nombre, pero equiparan nombres con nombres judíos. Mardoqueo. No. Hay una vez más, está por ejemplo el caso de mi abuela. No, Mardoqueo, ¿no? Por ejemplo, ahí está el caso de mi abuela que fue la que me crió a mí. Mi abuela se llama Gloria. Josué. Mi abuela se llama Gloria Piedad. Entonces, lo que hice fue ponerle el nombre a mi hija mayor. No, Esperanza es Tikva, hay un nombre Tikva. Pero Yochebed es Gloria. Yochebed es Gloria. Sí, ¿qué tiene que ver Gloria con Yochebed? Ya. Ese fue el nombre que le puse a mi hija. Ya. Yochebed es Gloria de Dios. Y le puse Gloria, Yochebed. No, el otro día sí me gustó uno de un amigo, ¿no? Se llama Ben Aliyah. Digo, ¿qué Aliyah? La primera. Ese nombre es propio. Chao. No tiene correspondencia. ¿Qué? Chao. Tiene el nombre o no tiene. Kitsur, los padres cuando le ponen nombre a los hijos tienen que ser muy responsables, porque en base al nombre que le ponen, después ellos salen a la calle, ¿sí? Y se tienen que enfrentar con
con la sociedad y con los amigos y con la escuela, y si tiene un nombre medio raro, entonces, ¿eh? O Levi, ¿y quién le viste? ¿Qué? טוב, ואמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, קשה תרבות רעה בתוך ביתו של אדם יותר ממלחמת גוג ומגוג. Otro dicho de Rabbi Yohanan en nombre de Rabbi Shimon Bar Yochai. Dijo Rabbi Yohanan: es más duro cuando uno de los hijos de la persona sale a tarbut ra'a, o sea, sale a malos caminos. Yoter mi milchemet Gog u Magog. O sea, tener un hijo descarriado en la casa, que se apartó del camino de la Torah y de las mitzvot, es peor que la guerra de Gog u Magog. Shenemar, como está escrito, David, como ustedes saben, se tuvo que escapar de un hijo suyo que lo quería matar. ¿Quién? Absalom. Y ahí dice el pasuk, ¿sí? En el Teilim, al principio, 3, Mizmor le David, beborjo mipnei Absalom beno. El cántico de David, ¿sí? En la escapatoria por su hijo Absalom. Y después está escrito, Uchtiv batrei, Hashem, ma rabu tzarai, rabim kamim alai. En ese mismo capítulo David le hace tefilá a Kadosh Baruj Hu, le dice, Hashem, ¿cuántas son mis desgracias? Ma rabu, rabu viene de harbe. ¿Qué cantidad de desgracias yo te tengo? Rabim kamim alai, muchos se levantan ante mí. ¿Sí? Totomeret. ¿Qué? Entonces, ¿qué dice acá David Amelech? Él ve de que el hecho de que su hijo se rebeló en contra de él y lo quiere matar, él considera esto como muchas desgracias. Arbet zarot. Y como si muchos se levantaron a él, en contra de él. Ve'ilu. Pero cuando el mismo David Amelech en Teilim, en el Teilim anterior, se refiere a la guerra de Gog u Magog, Gabei milchemet Gog u Magog, ktiv lama ragshu goim uleumim yehegurik. O sea, ¿cuál es el beneficio que tienen las naciones, sí, que se juntan a luchar en contra de nosotros? Uleumim yehegurik. ¿Y por qué hablan, sí, cosas de vanas y de la guerra? ¿Sí? Cosas que no tienen sentido. De Ilu. Entonces, vemos aquí que David también se queja aquí, ¿por qué las naciones, ¿sí?, se juntan a luchar en contra de nosotros? Pero no utiliza los términos tan duros que usa respecto a su hijo. Porque dice ahí, ¿cuántas desgracias tengo? Y cuántas, ¿sí? Y esas palabras no las usa en la guerra de Gog u Magog. Entonces, ¿qué vemos de ahí? Que David Amelech sintió que para él el hecho de que un hijo se descarrió y al fin está dispuesto a matarlo para quitarle el trono es peor que la guerra más dura que puede suceder en la historia a Israel. Aparte que sufrió cuando le dijeron que su Ve'ilu hijo había marabu muerto. tzarai lo ktiv. ¿Ah? Que sufrió cuando le dijeron que su hijo había muerto. Lloró ¿Qué? bien fuerte. ¿Qué? ¿Cómo hijo te quiere matar, tío? ¿Quién? Kitzur, entonces vemos aquí que la guerra que uno tiene en casa es la peor. Puede haber guerra mundial, pero la peor guerra que hay es la que tienes dentro de tu casa. Esa es la más dura. La más dura. Mizmor le David Berujón Pinam Shalom Beno. Aquí hay una pregunta sí,
no gramatical, sino del término que utiliza David Amelech. David Amelech utiliza el término cántico de David, Mizmor le David. O sea, la palabra Mizmor ¿es una palabra alegre o triste? ¿Qué opinan? Mizmor. ¿Ah? Alegre, ¿no? Mizmor, Zemer, cántico de David. ¿No? Ya. Entonces, ¿cómo es que David utiliza este término y luego inmediatamente, y luego continúa en el pasuk, por escaparse de su hijo Absalom? ¿Qué lo que? ¿David empezó a cantar porque se estaba escapando de su hijo Absalom? No entiendo. ¿Sí? Cuando tu hijo te persigue a matarte, tú te pones a cantar. No es de Mizmor le David. Mizmor le David. ¿Por qué? Porque se está escapando de su hijo. Me borjó mi pina Absalom beno. Pregúntale qué era Mizmor le David. Kiná le David me baile. Tendría que haber utilizado el término de kiná. Kiná es como de angustia, sí, angustia, como tristeza. Mejor. Los cánticos que hay en los sepelios, ¿cómo se llaman esos cantos? No, cantos tristes. No me llame. Mejor ofen, ¿por qué dijo Mizmor? Amar Rabbi Shimon ben Abishalom, Mashalema Dabar Dome. Dice Rabbi Shimon ben Abishalom. Lo que dijo David Amelech Mizmor, cuando su hijo Absalom se rebeló en contra de él, esto se asemeja, podemos darle un mashal, un ejemplo. Leadam sheyatzal avshtarchov, una persona que de repente viene alguien y le trae un documento, un pagaré, ¿sí? De que debe $100,000. Y ahora, ¿de dónde saco yo $100,000? Antes de que lo pudo pagar estaba triste, porque no sabía de dónde sacar el dinero. Pero luego que consiguió el dinero y lo pudo pagar, se tranquilizó. Ya está contento de que Baruch Hashem pudo, sí, sacar la deuda. Afken David, así también David Amelech, que va a llamarlo a Kadosh Baruch Hu, Ineni mi que maneja Rami Beiteja. A Kadosh Baruch Hu le dijo a David Amelech, yo voy a levantar, sí, sobre ti, en contra de ti, una maldad de tu casa. O sea, que te voy a castigar, que una de las personas de tu casa se va a rebelar en contra de ti y va a dominar todo lo que era tuyo. Eso fue lo que profetizó Natán. Eso, ¿qué? Y por eso ahí David Amelech estaba triste. ¿Por qué? Porque tiene una deuda que pagar. Hay que pagar una deuda. ¿Sí? La deuda es el castigo de que alguien malo se va a levantar en contra de él, de su propia familia. Amar Shema Evet o Mamzeru, y dijo, Ulay, ese que se va a levantar en contra de mí es un esclavo o un mamzer, una persona que nació en una relación prohibida, de lo Salai, y no va a apiadarse de mí. Que van de Hazad Abshalomu, pero el momento que vio que el que se levantó en contra de él es Abshalom, ¿sí? Samach, se alegró, porque dijo, Aznajón, de lo Pashut, pero por lo menos es mi hijo y es hijo legítimo. Umishumahi Amar Mizmor, y por eso dijo David Amelech, Mizmor le David. En España, no sé en el mundo, pero hay un refrán que dice, cuando pagas, descansas. Hasta cuando tiras la basura descansas. Pero en ese caso, lo que Absalom es padre de paz. Murió su hija Absalom y descansó. ¿Qué? La profecía. ¿Ah? O sea que Absalom es padre de paz, pero no dio honor a ese nombre, sino hizo lo contrario en relación a la profecía de Natán. Miren, lo que dice la Gemara se entiende, ¿verdad? Entonces al final resultó que el que le quiere quitar el reinado y lo quiere matar no es un Eved, no es un esclavo, Es su hijo. No es un mamzer, es su hijo legítimo. Pero de ahí a estar alegre, ¿qué estás tan alegre? Te quieren matar, te quieren quitar el reinado. Aznajón de que por lo menos es un hijo legítimo, pero ¿qué significa ese mismor? Puedes pagar. Donde quieras puedes pagar. Aznajón que es mejor que el otro, pero te quieren matar.
¿Qué? El Meharsha, uno de los comentaristas del Talmud, dice que a pesar de que en los psukim no se ve de que Absalom se quiere apiadar de su padre, sino lo contrario, pero a pesar de eso, entonces, lo que sucedió al final es de que Mehmet, Absalom, lo quiere matar y le quiere quitar el reinado. Pero David Amelech pensó que si esa persona que va a venir de su casa, que se va a rebelar en contra de él, ¿sí?, será su propio hijo. Él pensó que Ulay al final Absalom se va a apiadar de él. Eso es lo que Caniré pensó David Amelech. Era su hijo. Se dijo, bueno, al final es mi hijo. Mi hijo, Ulay se va a apiadar de mí. Entonces, de aquí vemos de que la relación, no, quería quitar el reinado, lo quería matar. Pero la diferencia... O sea, hay una halajá, con esto quiero terminar, que dice que cuando una persona viene bamachteret, o sea, viene como a escondidas en la noche a robar, ¿sí? Sí, ¿cómo se dice bamachteret? Bamachteret significa que viene como en un pozo, así, o sea, que viene de manera escondida para robar a la persona. Dijeron Jajamim de que tenemos permiso de matar a esa persona. ¿Por qué? Suponemos que él... ¿Por qué salvar la vida? Arel y Jorá no viene a matar, viene a robar. Pero dicen Jajamim, no. En el momento que tú veas que alguien te quiere robar, tú te vas a defender y no le vas a dejar que él robe. Y en el momento que el ladrón ve que se están defendiendo y que no le quieren dejar robar, él está dispuesto a matar, y por eso se considera que desde un principio viene a matar. Sí, dicen Jajamim. En lo damim. Ya fe. Pero dicen Jajamim, veim zalhala beshemesh, pero si salió el sol y tú sabes con seguridad que no te va a matar, y es lo damim, no lo puedes matar. ¿Cuál es el ejemplo que dan Jajamim? El ejemplo de un padre que viene a robarle a su hijo. Dicen Jajamim, si el padre viene a robarle a su hijo, le va a robar, pero no lo va a matar porque es su hijo. Entonces por eso el hijo no puede utilizar esta regla que utilizaría si fuera otro ladrón. Si fuera otro ladrón, él puede matarlo antes de que le robe. ¿Por qué? Porque si él sabe que Ulay, el ladrón, ¿por qué el ladrón está dispuesto a matar? El ladrón no quiere venir en un principio a matar, él quiere venir a robar. Pero él dice, pero si se van a defender, entonces yo estoy dispuesto también a matar. Entonces se considera desde el principio que viene con esa intención. Pero si el que viene a robar es el papá, entonces el ladrón, que es el dueño, que es el hijo, no puede decir, mi padre viene a robarme y está dispuesto a matarme si yo me voy a defender. No, porque el padre no va a estar dispuesto a matar a su hijo. Pero, ¿qué pasa al revés? ¿Qué pasa si el hijo viene a robarle al padre? Ahí sí puedo matar al hijo. Ahí dicen Jajamim, no, ahí el padre en un principio tiene derecho a matar a su hijo, porque el hijo va a estar dispuesto a matar a su padre. Y eso se da hoy día mucho, claro. Hoy día, por desgracia, muchos hijos roban a los padres para No se roban. Hubo aquí, no sé, hace muchos años un caso de que había un señor que entró en deudas oscuras. ¿Saben qué son deudas oscuras? ¿Sí? Y para poder heredar a los padres, No, ¿serio? ¿sí? Todo, al final lo descubrieron, pero sí. O sea, cuando hay deudas oscuras, los oscuros no son muy delicados. ¿Sí?
¿Sí? O sea, ahí tienes dos opciones. O pagas o pagas. Esas son las dos opciones que hay. Porque si no pagas con dinero, pagas con la cabeza. Ajá. Y no son... Fíjate la diferencia que hay con David Amélez, con Absalón y con el hijo que murió de Betseba. Los dos eran hijos de él, y con uno sabía que era por causa del pecado, el otro porque era su hijo natural. Todo, señores, entonces vemos aquí, ¿sí?, lo que es que un hijo salga por malos caminos. Kashemot. A veces eso destruye familias. Pero David Amelech se rehusó hasta el último momento a matar a Absalón. Mejor. Y Joab, que era su ¿Alguien quiere matar a su hijo? Joab era su sobrino y lo mató. Joab era el sobrino de David Amelech y mató a Absalón. Sobrino, no es hijo. Pero él lo mató, él mató a Absalón. Sí, no mató. Aviso, no. Es sobrino. Todo, James Dakot. Bueno, se enganchó con el peso. Ya tengo yo pago por este. Antes de morir le dijo Le dije a David que me mató. Pero incluso eso. No, ahí está el señor Méndez. ¿Cuánto es difícil? Sí, puedo quedarme. ¿Libre? Sí. ¿Cómo está?